sembre una Biblia para estos niños. Necesitamos Biblias para ellos. Cuando le predicamos la palabra de Dios a un niño, es un delincuente menos. Mire qué lindo ver un niño en la casa de Dios, alabando a Dios. Ahí viene algo grande, aleluya. Ahí viene algo grande. La gloria es de Dios, 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 la gloria es de Dios. Como un cordero de la manada, como un cordero, como un cordero, como un cordero de la manada. Aleluya. Santo es Dios. Aleluya. Ahí está el poder de Dios. 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 Ahí está el fuego de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está el fuego de Dios. Ahí está la presencia. Ahí está la presencia. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios. Ay, se está derramando. Se está llenando. 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 Este es el ministerio infantil. Le pedimos a todos ustedes que oren por ellos. Oren por este ministerio. Amada iglesia, llámenos. Llámenos. Y diga, pastor, yo te quiero sembrar una caja de Biblia, 2 cajas de Biblia para estos niños. Una Biblia Reina Valera para los niños. Al más 57 316 637 0634. Reciba más. Reciba más, reciba más, reciba más. Reciba más, amén. Y cada vez se queda. Amada iglesia del Señor, amada iglesia, oren por estos niños. Llámenos y digan, pastor, yo quiero sembrar una caja de Biblia, 2 cajas de Biblia, 3 cajas de Biblia para estos niños. Biblia Reina Valera para niños. Llámenos al más 57 316 637 0634.
iglesia, le invitamos a todos ustedes que sigamos orando. Sigamos orando. Oremos unos a otros. El Señor viene pronto. La venida del Señor está cerca. Estamos necesitando Biblias para el ministerio infantil. Ahí en pantalla está saliendo el número telefónico. La hermana Marlene lo va a copiar. Ahí, Pastor Ramiro Tarazona, en mi número telefónico. Nos llame, diga: pastor, quiero sembrarle Biblias para que le dé a los niños del barrio Galán. Cuando le alaba. La Biblia enseña que en medio de la alabanza hay sanidad, hay visión, hay de todo un poquito de los regalos que el Señor nos tiene. Amén. Y en el día de hoy el Señor no es por Él. Nosotros recordando que nosotros no somos nada, no solamente somos instrumentos. El Señor con o sin un hombre parado acá, el Señor se manifiesta. Amén. Gloria a Dios, y vamos directamente. Ahí en pantalla está saliendo mi número telefónico, amada iglesia. Vamos al libro de ahí, Pastor Evangelista Ramiro Tarazona. Ese es mi número telefónico, llámenos. Diga: pastor, queremos sembrar para la obra una Biblia Reina Valera o una caja de Biblias en el nombre de Jesús. Estamos ahí cuando estemos con un amén, como que tomamos en el nombre de Jesús. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y bajo dirección del Espíritu Santo la hago pública en el nombre de Jesús. Ezequiel capítulo 2 versículo 1 y 2. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Mar Flores Luego, Torres, bendiciones. Mar Flores entró Torres. el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba. Amén. Gloria al Señor. Señor, que esta palabra, Padre amado, haga el efecto necesario. Dios mío, nos enseñe, Dios mío, nos edifique, mi Rey. Señor, pero también nos confronte, Dios mío, que tu Espíritu Santo reargulla, Dios mío, de corazón, de mente, Señor, de espíritu, Padre amado. Si estamos mal, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo, amén y amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Bueno, los saludo en el amor en Cristo, los que de pronto han venido por primera vez, por segunda vez, por los que están básicamente congregándose. Obviamente un saludo en el amor en Cristo. Es un esfuerzo llegar acá en medio de todo esto que está pasando, la economía, pronto la familia, el matrimonio. El esfuerzo que tú haces, esa es la diferencia a las otras personas. Esa es la diferencia que tú haces en medio del problema, en medio de la dificultad. Dice: vamos para la iglesia. Esa es la mejor decisión que usted y yo hemos tomado, a pesar de todas las turbaciones que hay en el mundo. Amén. Entonces la palabra dice llamamiento de Ezequiel. ¿A quién ha llamado Jesús? ¿A quién ha parado de atalaya en esa familia? A cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, llamamiento de Ezequiel. Me dijo, dice la palabra: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego quien me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Hoy tenemos por tema Petra, bendiciones, te bendecimos, Petra. Sí, en este caso, lo que dice la palabra Aliana, le bendecimos. Es que
había un pueblo rebelde. Que Dios le ¿Cierto? bendiga tu Dice la casa, palabra tu hogar y tu puntual, familia. casa rebelde, Y que el Señor es el bendiga pueblo poderosamente su vida. de Israel. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cierto? Sabemos que en el Honranos Antiguo con una Testamento, Biblia para un niño cuando del Dios barrio Galán. sacó Honranos. a Israel, Ahí en al pantalla está pueblo nuestro de número Egipto, telefónico para que nos llame. ¿qué pasó en Diga, ese pastor, transcurso quiero darle una con ese Biblia para libro? un niño del barrio Galán. Recordando que Israel se portaba bien, era obediente a Dios, clamaba, el Señor hacía la obra, se manifestaba. Pero después de un tiempo, no sé qué le pasaba a ese pueblo de Israel, porque desobedecían y se volvía rebelde contra Dios, ¿cierto? Entonces el Señor tenía que pasarlo por algo para que volvieran y clamaran y se acordaran de quién los sacó en Egipto, ¿cierto? Eso es lo que pasa a muchos cristianos, porque es que la palabra puntual, ese capítulo, dice: casa rebelde es el pueblo de Israel. Eso no va para el mundano, eso no va para el que está afuera, ¿sí? La casa rebelde o la rebeldía era para el pueblo de Israel, o era el pueblo de Israel quien era rebelde contra Dios, ¿cierto? Hijos de duro rostro y empedernido corazón, tercos y obstinados. Así era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Ahora vamos a llevarlo a estos tiempos. ¿Cuántos cristianos le han dicho las cosas y son obedientes? ¿Cuántos cristianos el pastor le dice vaya de por acá y se van por ahí? Amén. O son esos cristianos que el pastor le dice o el Señor le dice no haga esto y se van por otro lado. Amén. Entonces de esos dos tipos de cristianos hay, ¿cierto? De esos dos tipos de iglesia hay, porque hay cristianos que el Señor les habla y no lo piensan, ¿cierto? Son obedientes a la palabra de Dios. Pero hay otro tipo de creyentes, otro tipo de iglesia, ¿sí? Que en este caso era el pueblo de Israel. La palabra dice casa rebelde, casa rebelde. ¿Qué pasa cuando tenemos un niño y a veces no hace las cosas que uno le manda? ¿Cómo le llama el niño? ¿Cómo de pronto uno lo interpreta? Como un niño rebelde, ¿cierto? Porque lo que uno quiere o lo que uno dice es lo que uno dice es lo que él quiere que uno haga. Pero ¿qué pasa? Ese niño hace todo ¿qué? Lo contrario, ¿cierto? Y bueno, dejémoslo que es un niño. Dice, bueno, un niño, Dios mío, un niño, pero bautizados, que vienen a la iglesia, que saben palabra, que sean rebeldes, eso es ya otra cuestión, ¿cierto? Entonces la Biblia enseña que la rebeldía del pueblo de Israel era contra Dios, era de un rostro duro y un corazón empedernido. Quiere decir, personas, hombres y mujeres tercos y obstinados, ¿sí? Cuando una persona es rebelde o un hombre rebelde es porque no le gusta lo que alguien le dice y hace otra cosa muy diferente, ¿cierto? Entonces en ese tiempo el pueblo de Israel era rebelde y no le gustaba por algún momento, por alguna circunstancia, por alguna cosa, no le gustaba lo que el Señor decía, no estaba de acuerdo con lo que el Señor le hablaba a ellos, ¿cierto? Dice la palabra, Dios antes de pasarte por un proceso te advierte. Y vamos para el versículo 5, que dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos, ¿cierto? Entonces siempre hubo un pastor que le diera las cosas, ¿sí? Sabemos, si nos vamos por esta iglesia, que aquí hemos recibido ¿cuánta palabra? ¿Poquita o más o menos? Mucha aquí, Dios mío, demasiadísima. Créame que
uno no tiene excusa para decirle a Cristo no escuche esto, ¿cierto? Y ya uno sería muy sinvergüenza decirle no, pero es que no, ¿sí? Porque aquí hemos escuchado mucha palabra y vamos a seguir escuchando ¿cuánta? Mucha palabra y mucha más palabra, porque eso es lo que el Señor quiere, ¿cierto? Entonces la palabra dice, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. ¿Quién le habló de quién? Quien le habló de la palabra de Dios. Quien le dijo, le dio consejos. Quien le dijo que por aquí no se metieran. Quien le dijo, estate quieto. Quien le dijo, avanza. Quien le dijo, no vaya por allá porque de pronto decae, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel era tan terco y rebelde que no le gustaba obedecer esas órdenes, ¿cierto? Dios advirtió a David. ¿Recuerdan esa historia? Que antes de que, o bueno, cuando David vio a esa hermosa mujer, como lo habla la Biblia, allá en ese balcón, la mandó a llamar, ¿cierto? Pero ¿qué dijeron los soldados? David, esa mujer es prohibida. Esa mujer es esposa de Urías Eteo. ¿Quién era Urías Eteo? El que ponía el pecho por el rey, ¿cierto? El que defendía al rey. Pero Dios, en su infinita misericordia, siempre nos advierte antes de uno cometer una falta, antes de uno cometer un error, antes de uno cometer un pecado, ¿cierto? Entonces el Señor advirtió a David diciéndole, o por medio de esas personas, de esos soldados, y le advirtió, cuidadito, que esa mujer es prohibida, que esa mujer no es su mujer, sabiendo que David tenía muchas mujeres, ¿cierto? Pero qué error que teniendo todo se fijó solamente en una. Eso pasa cuando el hombre tiene todo en la casa. Tiene esa esposa hermosa, esa esposa preciosa, esa esposa que de pronto lo atiende, ¿sí? Que llega cansado y lo saluda con amor, con ternura. ¿Cuántos esposos hay así? ¿Cuántas esposas hay así? Amén, gloria a Dios. Entonces, esas esposas o esos hombres, cuando tienen todo en la casa, yo no sé por qué es que le fastidian algo, yo no sé por qué es que buscan otro lado. El pastor nos dice, a veces uno mira como un ventilador, ¿cierto? Y ese ventilador, por estar mirando para todos los lados cada rato, se daña, de pronto se le cae una aspa, ¿cierto? Entonces tenemos todo en la casa, todo la casa, esa mujer, esa ayuda idónea que el Señor nos da, y nos pica ese cuello, para allá y para acá, ¿cierto? Y es tremendo porque se dice que uno no, ¿cómo es que dice? El que no valora, amén, ustedes saben más que yo. Entonces uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿cierto? Entonces tenemos todo en la casa, tenemos ese amor, esa ternura, que a veces las cositas se nos, sí, pero gloria a Dios, en el resto del tiempo, no contemos ese tiempo, eso tachémoslo, pasemos la hoja, el resto del tiempo ella es ahí, juiciosa con uno, ¿cierto? Entonces tenemos todo y miramos para otro lado, ¿cierto? Aún se está tratando de mirar para otro lado y el pastor, el libro dice, ayune, no vaya allá, no contacte con esa mujer, borre ese WhatsApp. ¿Y qué hace el rebelde? No escucha, ¿cierto? No escucha la voz por medio del pastor de Dios, ¿cierto? Entonces ese es un error que muchos cometemos o muchos cometen. Entonces el pueblo de Israel era rebelde, era sabio en su propia opinión. Y sabemos que el Señor advierte antes de que pase algo. Por eso debemos tener ese oído
apercibido y saber que el Señor, cada vez que nos habla, debemos que obedecer, ¿cierto? Porque o si no, nos pasa como David. ¿Qué le pasó a David? Tuvo un hijo con esa mujer, se enfermó, ayunó, se murió, los hijos de los hijos, y fue una perdición, ¿cierto? Pero el Señor ya había advertido. Pero David, en su rebeldía, en su desobediencia, no escuchó y entendió lo que Dios estaba diciendo, ¿cierto? Dios tiene en poco a personas rebeldes, ¿cierto? Rebeldía, ser viviente que está en desacuerdo con la ley de Dios, o persona, mujer, hombre, que hace las cosas a su antojo. ¿Cuánto éramos así? Amén. Yo, antes de conocer a Cristo, yo era de esos de que decía una cosa y era así, me paraba ahí, mejor dicho, ahí. Así uno estuviera erróneo, ¿cierto? Pero el Señor poco a poco, de ese viejo hombre, va sacando las cosas y va quitando, ¿cierto? Pero en algún momento nosotros tuvimos esa rebeldía, cuando estábamos en el mundo, ¿cierto? Cuando estábamos por allá. Pero qué triste que cuando ya conozcamos a Cristo, que cuando ya estemos en ese sendero, todavía estemos como en esa rebeldía, ¿cierto? Recordemos que el Señor en el cielo no va a admitir rebeldes, ¿cierto? Que el Señor en el cielo no va a admitir personas que no obedezcan las cosas o la ley de Dios, ¿cierto? Entonces todo eso tenemos que mirarlo, y el pueblo de Israel era así. Nosotros en algún momento fuimos así, de pronto no conocíamos la verdad, de pronto pasaron muchas cosas en nuestras vidas, pero cuando conocemos a Cristo dice que somos ¿qué? Nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Entonces todos tenemos que seguir esa palabra, todos tenemos que empoderarnos de esa palabra. Bueno, Señor, que se vaya y que vuelva lo nuevo. Se va un año, ya se va a ir un año, ¿cierto? ¿Y qué va a empezar? Un año nuevo, ¿cierto? Entonces muchas personas se ponen metas, se ponen propósitos en el año que viene, ¿cierto? Y tratan de cumplirlas, ¿sí? Entonces tenemos que siempre ser así. Si conocemos la verdad, si estamos de pronto empezando, uno dice, bueno, gloria al Señor, pero pues aquí personas o cristianos que ya llevan su tiempo con el Señor, ya deben haber dejado esa rebeldía. Y ser rebelde es desobedecer. ¿A quién? Al pastor, de pronto a una persona que el Señor le da una palabra, ¿cierto? Y que dice, no, eso no es de Dios, yo también voy por acá. ¿Cuántos a veces hemos cometido ese grave error? ¿Cierto? Que el Señor tiene misericordia. Dios mío, mucha misericordia. A veces uno llega a pensar y dice, uy, Señor, ¿usted cómo que me pasa? Pero no, el Señor es perfecto, ¿cierto? Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Personas, hombres y mujeres que dicen, no, yo soy de Dios, yo me guardo, llevo tantos años en el ministerio, pero de labios para afuera pues todo el mundo es santo, ¿cierto? Pero ¿qué dice? Pero con los hechos lo niegan, con los hechos lo niegan, ¿cierto? Entonces el desobediente, por más que diga que siga a Dios, que siga a Cristo, que va a una iglesia, que levanta las manos, que dice gloria a Dios, Cristo me ama, con los hechos de ahí para afuera lo está negando, ¿cierto? ¿Y qué dice? Siendo abominables. Abominable, la palabra abominable es algo horroroso, algo feo, ¿cierto? Y reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces el que profesa conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan,
saca 0 en la evaluación con Cristo. ¿Cierto? Y sabemos que el que saca 0 no entra, dice la hermanita, ¿cierto? No entra al cielo, a esa puerta angosta, ¿cierto? El pueblo de Israel conoció a Dios, Dios le dio maná del cielo, ¿cierto? Aún cuando ellos tuvieron sed, ¿Dios qué hizo? Le hizo sacar de una piedra un afluente. Y eso solamente que no hace el Señor. Pero todavía el pueblo de Israel fue rebelde, ¿cierto? Hay hombres y mujeres que Dios le ha sanado a su hijo, que Dios le ha restaurado el matrimonio, que el Señor de pronto le ha sanado a un familiar, la mamá o el papá, le ha dado un trabajo, pero se olvidan de lo que el Señor en algún momento de sus vidas lo hizo, ¿cierto? En algún momento de sus vidas lo hizo. Ahora, también hay cristianos que se olvidan de dónde los sacó Dios, ¿cierto? Recordamos que cuando están en el mundo no éramos absolutamente nada, ni para Dios ni para nadie. Cristo nos lavó con su sangre, pero hay cristianos que se olvidan de eso que el Señor hizo. Se olvidan de eso y ahí es donde el Señor le hace el recorderis. ¿A quién el Señor le ha hecho un recorderis? Amén. ¿A quién de pronto el Señor le ha hecho una cirugía así como pequeñita? ¿Y a quién les ha hecho el Señor una cirugía esas duelen, que los pone, Dios mío, que aleluya, amén? Esas cirugías son bonitas porque uno aprende. Ahí es el Señor diciendo, hijo, venga para acá, que le voy a enseñar algo, venga para acá. Así como cuando pasa el niño y la mamá le dice al niño, mijo, venga para acá que no le voy a pegar, y ¡pa! Amén. Así es el Señor, infantil, porque el Señor no quiere que usted y yo de la iglesia nos perdamos. Estamos necesitando, ¿cierto?, Biblia Reina Valera para ellos. En el versículo diga, pastor, 8, quiero sembrarle una caja, 2 cajas, 3 cajas de Biblias. Nos pueden dice, llamar, ahí sale nuestro mas teléfono tú, en pantalla. hijo de Pastor hombre, Evangelista oye Ramiro lo que Tarazona, yo te hablo. más 57. O sea, rebelde. 316, Ahí la palabra le está diciendo, Dios le está diciendo a Ezequiel. 0634. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde de Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Ahí el Señor está diciendo, no se junte o no deje que se le salpique esa rebeldía que tiene esta persona o este pueblo, ¿cierto? ¿Cuántas veces hay cristianos, personas que están bien, se juntan con una persona totalmente diferente a lo que Dios quiere y empiezan a coger costumbres diferentes o iguales, diferentes a Dios o iguales al mundo, ¿cierto? Entonces lo que el Señor le decía a Ezequiel decía, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde de Israel. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Entonces el Señor decía, no, ve y háblalo. Yo sé que ustedes son hombres, sabemos que somos hombres y que de pronto hay momentos que son duros en la vida, pero no seamos rebeldes o no copiemos lo mismo o no nos volvamos igualito a los del mundo, ¿cierto? Recordamos que nosotros tenemos que ser diferentes, empezando por ahí. Nosotros somos diferentes ¿a qué? A los que están allá afuera, ¿cierto? Un hombre, una mujer cristiana, creyente, siempre tiene que ser diferente, marcar esa diferencia, que cuando usted la vea no es cristiana. ¿Por qué una mujer cuando pasa por X o Y barrio con una faldita hasta los tobillos, ustedes qué dicen?
es cristiana, es hermanita, ¿cierto? Entonces tenemos que marcar la diferencia, obviamente por fuera, pero también la diferencia la tenemos que marcar del 100 por 1 por dentro, porque ¿qué vale uno vestirse todo tapado? ¿Sí? Esas mujeres que se tapan todo y que solamente le queda por los ojitos, si por dentro ese corazón está por allá todo podrido, amén, no vale de nada. El Señor no le va a decir, no, hija, usted como se me vistió bien, decorosamente, venga y pase. No, porque el corazón la detiene para el mundo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ser? Íntegros, ¿sí? Por dentro y por fuera, que la santidad venga primero por dentro y primero por fuera. Mi esposa no está. Vamos a aprovechar. Al principio mi esposa es de cuna cristiana. Ella siempre ha conocido la palabra, ¿sí? Y pues yo no conocía, o yo no conocía la palabra. Y si la conocía erróneamente, ¿cierto? Yo era católico, ¿sí? Amamos a los católicos. ¿Quién fue católico antes? Amén. Amamos a los católicos, pero ellos nos llaman hermanitos separados, ¿cierto? Los hermanos separados. Pero bueno, yo no sé qué tan separados, pero pegaditos, dice hermanitos, separados del mundo y pegados a Cristo. Amén. Así debe ser. Entonces, mi esposa era de cuna cristiana y yo, pues, un católico, a veces iba los domingos, ¿cierto? Llegaba tarde a la casa, pero llegaba. Yo llegaba tarde, pero llegaba, ¿cierto? Después que uno comprende que uno ponía a la mamá a ser vigilante, ¿cierto? Y eso es duro. Entonces, a causa de eso, el Señor me habló de tres formas, no, de una forma, pero 3 veces. La primera no la escuché. Y dije, no, esto no, como que no cuadra. Me volvió a hablar. Y dije, no, eso como que alguien me estaba mandando el gallo. Fue una expresión. La tercera ya me dijo algo puntual. Y dije, uy, esto como que más bien me meto por ahí, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios y por la misericordia del Señor, fui obediente, ¿sí? Porque si no fuera obediente, yo no lo estuviera predicando. Si yo no fuera obediente, de pronto mi mamá no conocía la palabra. Si yo no hubiera sido obediente, mi esposa no fuera mi esposa, no tuviera un hijo, el Señor no hubiera hecho un milagro en mi esposa, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, usted aquí hoy es obediente al Señor porque ha tomado la buena parte, ¿cierto? Entonces, de eso tenemos que saber que hoy, ahorita, no somos rebeldes, somos obedientes, ¿cierto? Pero vamos a mirar mañana qué va a pasar. Entonces, tenemos que guardarnos ¿cuándo? Todos los días. No sé qué pasó ayer en su vida, no sé, de pronto fue desobediente, de pronto, pero fue sabio en su propia opinión, ¿cierto? Pero hoy hemos sido obedientes, ¿cierto? Pero tenemos que guardarnos en cada momento. Yo siempre cuando oro en las mañanas, yo siempre pido, Señor, ayúdame a no pecar hoy, ¿cierto? Porque pues mañana no se sabe, pero es hoy, porque si Cristo viene hoy, ¿qué podemos esperar? ¿Sí? Ahí es donde la pregunta del millón, si Cristo viniera, o si Cristo hubiera venido, pongámosle 5 horas atrás, ¿para dónde? O nos quedamos o nos vamos con el Señor, ¿cierto? Entonces, tenemos que ser obedientes a Dios cada momento, cada segundo, cada instante de nuestras vidas. Que hay cosas duras en la vida, sí. Duras en la vida, sí. Yo sé que cada uno ha pasado su proceso, pero el Señor todo eso lo hace con amor. Créanme, con amor. Cuando usted está pasando un proceso, usted deleítese en eso.
deleites en ese momento que nos dice, bueno Señor, ni por aquí ni por allá, ayúdenme. Pero entonces tenemos que ser obedientes así estemos pasando esa dificultad. En el trabajo yo conocí a una mujer, pero esa mujer, cuando la conocí primeramente hace mucho tiempo, ella se congregaba en una iglesia grande, y una vez yo fui a esa iglesia y bueno, me senté obviamente, y ella, siendo toda una hermanita con amor, me llevó al púlpito a recibir a Cristo, y yo no, ya me da como pena, yo no sé. Entonces bueno, ahora después de mucho tiempo el Señor me la puso en el camino, ¿sí? Pero cambió mucho. ¿Por qué? Porque ahora ya no está en la iglesia, ya está totalmente mundanizada, totalmente. Ya uno la escucha, y de por sí la escuché hoy, y le digo a otra, bueno, ¿y cuándo nos vamos a tomar esas polas? Conociendo después de un tiempo a Cristo, ¿cierto? Que pasó un proceso duro, pero por más proceso debemos que ser obedientes a Dios. Amén. Pero yo sé que el Señor a sus hijos los trae poco a poco. Entonces no esperemos que el Señor nos pase como el proceso de David, ¿sí? No esperemos eso, porque a veces mucho cristiano pide a gritos un proceso o un desierto. ¿Por qué? Porque nos estamos de pronto portando mal con la esposa, a los hombres, de pronto las cosas que le decimos, las decimos de mala manera. Eso es algo que más de un hombre debe corregir, o debemos corregir, ¿cierto? De pronto a veces le respondemos creyendo que estamos bien, pero para ella le está doliendo, ¿cierto? Y nosotros no vemos eso. Nosotros no, hasta que el Señor mismo nos muestra o nos da esa pauta para hablarle a esa persona, ¿cierto? O hay mujeres aún cristianas, creyentes, que llega uno y ya trajo la comida. No dice, hola amor, ven, ¿cómo le fue? Gracias a Dios está aquí. No, como que bueno, ya. ¿Sí? Entonces, son cosas que tenemos que mejorar poco a poco. Hay mujeres que lo mejoran muy rápido, como hay hombres que también lo mejoran rápido, ¿cierto? Ahorita regálame el brillo, vale un poquito el brillo. Entonces es importante saber que todo eso lo vamos a encontrar, y vamos a encontrar también hermanitos que de pronto como que no. Pero siempre, sí o sí, tenemos que mirar a Cristo y ser obedientes, y no ser como esa casa rebelde de Israel, ¿cierto? Esa casa rebelde de Israel. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Bueno, la rebeldía es desobediencia, ¿sí? Y cuando hay rebeldía, hay ¿qué? Envidia, hay odio. A veces cuando hay rebeldía o desobediencia uno empieza a murmurar. ¿Qué pasó con este famosísimo en la Biblia, Caín? Sabemos que Caín era el hermano mayor de Abel, el que tenía que poner ejemplo, el que tenía que enseñarle a Abel cómo caminar, el que tenía que ayudar a Abel ¿a qué? A caminar en ese camino de pronto de espinas que de pronto Caín ya había pasado, ¿cierto? Los hermanos mayores siempre ayudan al pequeñito, siempre. Es más, cuando yo era más pequeñito de edad, ¿no? De estatura, mi hermana
es menor de edad, ¿no? Es menor de edad y menor que yo. Y hubo un tiempo que había un niño, un amigo que me la estaba montando. Y a mí no me gustaba. ¿A quién le gusta que la monten? A nadie. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la cabecita. Entonces, cuando eso, había un niño que me la montaba. Y pues yo no era de tanto pelear. Sí, porque pues era más grandecito que yo, de pronto me meto y me pega. ¿Cierto? Estaba mi hermana ahí. Y mi hermana, como cuando era más bajito, ella era más grande. Pues, pum, me defendió y se paró. Conmigo es, con lo que es con mi hermano es conmigo. Y yo, Dios mío. Entonces, así es el Señor. ¿El Señor por quién pelea? Por sus hijos, por usted y por mí. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada porque el Señor es el gran león de Judá y cuida a esos cachorritos que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Entonces, Dios le dijo a Ezequiel que se convierte a ese pueblo rebelde, ¿cierto? Jeremías 15, 19, ¿qué nos dice ese libro? Jeremías 15, 19, ¿qué nos dice? ¿Estamos ahí? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase, ahí va, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Pero hay cristianos que no le aplica esa palabra, que ellos se convierten a los del mundo. Amén. ¿Cuántos han visto así? Amén. Pero esta palabra es para usted y para mí. Es una promesa. Esa palabra tenemos que cogerla con amor y con temblor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres. Ahí va el cumplimiento. Si usted se convirtiere, el Señor restaura. Si tú te convirtieres, Él estará delante de ti y de mí. Y si entresacares, quedémonos ahí, entresacar, seleccionar y extraer una cosa de entre otras, ¿cierto? Lo precioso de lo vil, de lo dañado, será como mi boca. Conviértase en ellos que están afuera, esos que usted por allá tomando, que se conviertan a ti y a mí, ¿cierto? Porque usted y yo somos hijos del Dios viviente, somos réplica o buscamos una réplica de Cristo, ¿cierto? Entonces que se conviertan toda esa gente a ti y a mí, ¿cierto? Porque por fe, si se convierten esos de allá a nosotros, ¿cuántas almas estamos ganando para Cristo? ¿Cierto? Pero hay unos que se convierten de acá para allá. Gloria a Dios. Y es triste a veces, a uno le duele el corazón. Y a veces yo creo que más de uno ha visto hermanitos que antes están en la iglesia y ahora lo ven como que, Dios mío. Y a mí hay dos hombres puntuales que me compungen el corazón. ¿Por qué? No sé, pero me compunen mucho el corazón. Yo sé que en algún momento ustedes han conocido a personas que estaban bien, pero ya no están como deberían estar o como Dios quiere. Amén. Para terminar, Tito, capítulo 3 y versículo 3. Osquita, ayúdenme ahí. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. ¿Y quién es el que tiene que convertirse? ¿Ellos a nosotros o nosotros a ellos? Ellos a nosotros. Amén. Entonces es importante eso. Tito capítulo 3, versículo 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Gloria a Dios. Ok.
que dice Tito capítulo 3, versículo 3 en la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Y ahí terminamos para que el Señor siga haciendo la obra. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Amén. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aleluya. Amén. Eso éramos antes. Éramos rebeldes, extraviados, no sabemos por dónde íbamos, esclavos del mundo, de concupiscencia, deleites de todo, diversos, viviendo en malicia, envidiosos, aborrecibles y aborreciendo uno al hermanito y al prójimo. Amén. Pero ¿cuántas personas aquí nos lavó la sangre de Cristo? ¿Cuántos somos diferentes? Amén. ¿Cuánto el Señor ha cambiado nuestras vidas? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Debemos ser obedientes y no rebeldes. Que se conviertan ellos a nosotros. Que nosotros seamos ejemplo de Cristo. Amén. ¿Quién va a ser ejemplo para Cristo? ¿Y quién va a ser ejemplo para esas personas que tenemos que ganar? Amén. Yo les pido que se levanten sobre sus pies. Vamos a orar y darle gracias por esta palabra y por todo lo que el Señor ha hecho con nosotros y por todas las peticiones que ha cumplido y aún por las que no ha cumplido, porque el Señor tiene cuidado de los hijos de Él. Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Dios mío, por ser lindo, hermoso, precioso, Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra, Dios mío, te damos gracias, papá, Señor, porque nos has enseñado, Dios mío, Señor, y nos vas a seguir enseñando, Dios mío, a ser totalmente obedientes para ti. Señor, que los esposos sean obedientes a las esposas, que las esposas sean obedientes a los esposos. Le Señor, pedimos a todos que los ustedes hijos que sean oren obedientes por a esta sus iglesia, padres, Dios mío. oren por este Pero ministerio de todo niños, hombre, toda mujer y estamos está necesitando Biblias. en este Biblia libro, Reina Señor. Valera. Primeramente, Diga, sea pastor, obediente quiero para sembrarle ti. una Biblia. Señor, Dios mío, te También damos la queremos honra, orar la por tu gloria, casa, alabanza, orar por tu exaltación. familia. Diga conmigo, Señor Jesús, Nuestro teléfono es hoy más te pedimos perdón por 57 tanta maldad, 3 tanta perversidad, porque eres 16 obedientes. 6 Señor, perdónanos. 37 Lávanos 06 cada día más con esa 34. sangre. Llámenos, siémbenos una Biblia o una Señor, caja. bórranos del libro de la muerte y escríbenos en el libro de la vida. Te entregamos la vida, el corazón, el alma, el cuerpo, la mente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Ahí en pantalla está saliendo nuestro número telefónico. Llámenos para orar por tu familia.